el pueblo como, bueno, lo que no está resuelto, lo que el sistema, por más democrático que se precie, todavía no consiguió atender, lo que constituye una demanda social aún no atendida. Eso es lo popular, ¿no? Hernández, de alguna manera, está diciendo eso. Lo popular es lo que excede al sistema político, es lo que no está atendido, ¿no? Toda relación con lo contemporáneo no es mera casualidad, digamos, lo que no está atendido, lo que no está resuelto, lo que el Estado todavía no pudo, lo que el proyecto político hegemónico no puede todavía solucionar, no puede atender, no puede incluir al menos simbólicamente, eso es lo popular, ¿no? Y de alguna manera, yo creo, digamos, es interesante cuando vos lees el Martín Fierro como una representación de lo popular en ese sentido. De ahí que el texto no está escrito desde el liberalismo, está escrito desde otro lugar, ¿no? No así la vuelta de Martín Fierro, porque la vuelta de Martín Fierro es como, bueno, vamos a educar a estos gauchos para que sean buenos ciudadanos, ¿no? Ya hay una lectura que los incluye. Es una cosa para tener en cuenta. Vean que cuando Martín Fierro decide desertar de los fortines, si lo han leído, no deserta del fortín por una cuestión política. No dice, me voy de los fortines porque es una locura lo que el gobierno está haciendo. No. Se va del fortín por algo muy inmediato, que es, dice, yo me anoté estos versos, que es el 805. Aquello no era servicio ni defender la frontera, aquello era ratonera en que solo gana el fuerte, ¿no? O sea, se va del fortín por la opresión que a él le significó la vida en el fortín, ¿no? No se va por algo político. Es más, políticamente hasta concuerdan, porque ustedes ahora vamos a hablar de eso también. O sea, Martín Fierro está de acuerdo en que el indio sea combatido, ¿no? Se va por la opresión. O sea, ¿cómo se enuncia la voz del Martín Fierro desde un lugar de enunciación que Rama dice es particularista, es muy contextual, ¿no? Tiene que ver con lo más inmediato? Si han leído el texto de Rama, él dice que las enunciaciones de tipo popular se hacen desde lo inmediato. Bueno, me voy del fortín porque es un desastre esto, porque fui oprimido, no por una lectura abstracta de lo que sucede en el fortín. Creo que eso que dice Rama es esto que yo le estoy diciendo. También otra cosa para pensar este sujeto popular es que siempre se enuncia como colectivamente, ¿no? Porque no es solamente la desgracia individual de él, es la desgracia de él y de todos los gauchos, ¿no? Cuando cuenta las desgracias de su vida, es la desgracia de todos los gauchos. Entonces piensen en lo que es una enunciación popular. No sé si tiene que ver con lo inmediato, con el contexto, no es tan universalista, siempre tendrían que ver con lo más inmediato, pero por otro lado lo que Deleuze Guattari, bueno, críticos franceses, no sé si lo han leído, tasca por una literatura menor, dice que toda lengua menor, como en definitiva es la lengua de la gauchesca, no es la lengua culta, hegemónica, etcétera, tiene una enunciación que es colectiva, tiene que ver con un colectivo, que son los gauchos. Como, para traducirlo en el mundo de hoy, cómo los pobres se enuncian de forma colectiva. Mi vida tiene estas desventajas, pero no son solamente las desventajas mías, son las desventajas de mi vecino y del barrio. Hay un colectivo puesto siempre en la enunciación popular, ¿no? No es, o sea, lo que dice Rama es que lo universal, lo desprendido del contexto y lo individual son rasgos más de la faja culta de la cultura, ¿no? En fin. Pero para volver, chicos, para volver un poco al texto, yo le decía, bueno, cómo no construir al subalterno en un monstruo, ¿no?
Bueno, insisto con esa idea de que está contando Martín Fierro su propia vida. ¿Por qué está contado en primera persona? Está contado en primera persona porque de esta manera quien escribe este texto, que en definitiva es Hernández, se omite, es mucho más fácil evadirse de cualquier juicio de valor dejando que tu personaje hable en primera persona que hablando en tercera. Si el narrador habla en tercera, es mucho más fácil, digamos, comenzar a evaluar las acciones, ¿no?, que allí están ocurriendo. Y fíjense que la decisión de Hernández es darle, contrariamente a Sarmiento en el Facundo, que hace todos los juegos, oh, voz de Quiroga, te llamo, pero la voz de Quiroga, o sea, la voz popular nunca aparece, ¿no? En Martín Fierro sí aparece, ahí está la jugada de Hernández. Deja que el gaucho hable, digamos, en términos de la teoría de la subalternidad hoy. Aún a sabiendas que no es el gaucho el que habla, es una representación del gaucho. Y fíjense ustedes, qué sé yo, en los grandes como los momentos, digamos, en que habla el gaucho, los momentos, digamos, más conflictivos, como pueden ser, por ejemplo, cuando mata, a ver si lo encuentro por aquí, cuando mata al gaucho negro, el canto sexto, fíjense cómo Hernández deja que este gaucho hable sin ningún tipo de intervención, ¿no?, de lo que sería un narrador. Vean el canto sexto, versos 1125. De carta además me vía sin saber a dónde dirme, mas dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo y ansina me vi de pronto, obligando a andar huyendo. No tenía mujer ni rancho y además era receptor, no tenía una prenda buena ni un peso en el tegador. A mis hijos infelices pensé volverlos a hallar y andaba de un lado al otro sin tener ni qué pitar. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí y medio desesperado a ver la milonga fui. Vean que él dice va al baile porque está desesperado, no va a emborracharse. La solución de los pobres, digamos. Reunidos al pericón, tantos amigos hallé que alegre de verme entre ellos, esa noche me apedré. O sea, hasta hoy se dice en español de Argentina, lo de ponerse en pedo es emborracharse, ¿no? Como nunca en la ocasión, por pelear, me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Vean como desembosadamente la voz del gaucho Martín Fierro dice que tiene ganas de pelear porque está ebrio, está borracho. Pero está borracho en verdad porque se quedó sin la creencia, ¿no? No salva el narrador nunca a sus personajes, ni de lo racista que pueda tener esto, porque en definitiva hay una ofensa aquí a estos gauchos negros. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de nadie, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. ¿Se entiende? Martín Fierro le dice vaca a la negra, ¿no? Y dentro del baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo branquear los dientes, lo mismo que mazamorra. Negra linda, dije yo, me gusta pa' la calona. Y me puse a talarear esta coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. O sea, una enunciación racista, extraño a lo que el propio Hernández quizá podía llegar a pensar como federal, porque ustedes han visto que el federalismo siempre estuvo muy asentado en la población negra de Buenos Aires. Pero fíjense que el narrador deja que el gaucho hable
desde sus propios términos, no evalúa. Bueno, sería muy largo contar y faltan 20 minutos solo, pero bueno, viene toda la escena de la lucha, lo mata al negro y la única reflexión que le merece es: limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para el cañador. No se hace ningún tipo, Martín Fierro, de evaluación moral de haber matado al negro. ¿Por qué? Porque es indolente, ¿se entiende la palabra? La indolencia no lo afecta a aquello que ocurre, no lo afecta a él y no lo afecta al narrador. Comparen con los actos bestiales en el matadero de Echeverría, que están mostrados para que vos digas: ¡qué barbaridad! ¡Qué bárbaros que son! Acá no, simplemente se muestra, pero hay un silencio, ¿no?, basado en la indolencia del propio personaje y en ese silencio de la voz del narrador. Lo único que lo preocupa es que no lo enterraron bien, dicen, y que en algún momento él piensa que sería bueno ir y llevar los huesos a un entierro como decente, porque es su superstición, ¿no?, de que esa alma del negro vague de alguna forma. Bueno, chicos, voy un poquito más rápido, pero lo que les quería decir es eso. Lürner dice en su libro, es una fiesta del monstruo. Cuando decimos una fiesta del monstruo en el Río de la Plata, estamos diciendo, es un texto que habla de las clases populares como bestias. Es el matadero de Echeverría, es la fiesta del monstruo de Borges, ¿no?, que habla de las masas peronistas en Buenos Aires. La fiesta del monstruo es la representación bestial de lo popular. Lo que dice Lürner es una fiesta del monstruo despolitizada y escrita desde el no uso. O sea, lo muestra, pero se calla, que es una manera de tratar de desmonstruizar este sujeto, a pesar de los monstruos, porque finalmente mata al negro porque estaba borracho y lo mata gratuitamente, ¿no? O sea, desde un punto de vista de las luces y de la civilización, lo que comete es un crimen. Desde la ley del Estado es un crimen. Pero ahí está el chiste, está la cuestión. Hernández no cuenta esto desde la ley del Estado, está contando esto desde la ley del propio gaucho, ¿no? Y en la ley del propio gaucho, desafiar a un otro, en este caso un otro que le sería inferior, o ser desafiado por otro, habilita el duelo, que es una cosa de hombre, ¿no? Y habilita que mate, él mismo sabe que puede llegar a morir. Es ese el código del duelo. Lürner dice otras cosas muy interesantes sobre ese pasaje, porque mostraría también las relaciones entre los gauchos blancos y los gauchos negros, ¿no? Y es interesante notar, dice Lürner, cómo el propio excluido trata de reproducir la exclusión hacia abajo. O sea, Martín Fierro trata al negro como a él lo están tratando desde el Estado, ¿no? O sea, el menos pobre reproduce las injusticias ante el más pobre, ¿no? Es una lectura bien interesante. Entonces, chicos, vean, para ir como definiendo un poco por dónde puede ir la lectura del Martín Fierro, desde lo político, cómo la naturalización de las desgracias de Martín Fierro, o sea, no enunciarse explícitamente desde una voz política, como que permite esta representación de lo popular como lo que queda irresuelto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ya no tenemos el federalismo, Rosas, etcétera, para dar cuenta de esto, no. Lo popular como algo que está como en suspenso, ¿no? Y otra cosa, como contando desde la primera persona y desde la propia ley de la justicia popular, que no es la ley del Estado,
se evita configurar al subalterno como un monstruo. ¿No? Para volver a nuestro ejemplo, vemos la televisión, esos actos aberrantes de las clases populares, y en vez de leerlos desde la ley del Estado, es un delincuente, es un borracho, no. Intentar leerlo desde los propios códigos y desde el contexto donde eso ocurre, ¿no? Que no es la ley del Estado, no es lo que el Estado supone que debería ocurrir, pero ocurre, ¿no? O sea, ese silencio, ese tratar de ver desde otro lugar, ¿no? No enjuiciar directamente con la ley que se supone hegemónica, ¿no? Todo eso está en Martín Fierro, por eso es un texto bueno, que ha sido apropiado incluso por las tradiciones más populares, aparte de ser apropiado también por el liberalismo. El Martín Fierro fue apropiado por todos, ¿no? La última cosa, tenemos unos 15 minutos aún, ¿no? La última cosa para pensar, digamos, y cualquier cosa, la clase que viene, les pregunto qué nos entendió del texto, la cosa más inmediata del texto, pero piensen ustedes que otra cuestión que tiene que hacer Hernández con este texto para sacar al subalterno de la monstruosidad es sacarlo de la dicotomía civilización-barbarie, que como ustedes saben, hemos leído, el Facundo asienta el discurso del liberalismo. Y yo creo que es por eso que el indio ocupa tanto lugar en el Martín Fierro, ¿no? ¿Por qué habla tanto del indio? Bueno, podemos pensar, bueno, porque en el espacio donde circulaban los gauchos, circulaban también los indios, porque bueno, pero pensarlo así es volver a ver la literatura como una presuposición de imitación de la realidad. Si hay tanto espacio para el indio, es porque para el proyecto, como estamos intentando leer nosotros desde lo ideológico, ¿por qué tanta presencia del indio? Bueno, tanta presencia del indio tal vez pueda obedecerse a que hay un bárbaro, que es el bárbaro no es el gaucho, el verdadero bárbaro es el indio, ¿no? Hay una concentración de la barbarie en la figura del indio. Ustedes ven que para Martín Fierro la representación que hace del indio es totalmente bárbara, ¿no? Vean el verso 475, serían los indios pampas. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie les pida perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuando encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su pudor ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos, los mata del mismo modo, que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Ande endereza abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto, así llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Vean que el indio es visto nunca a partir de la individualidad, nunca hay un indio. Siempre el indio son los indios, ¿no? Bueno, es típico de la barbarie y de la visualización del enemigo. El enemigo siempre es plural. En la medida que tú comienzas a individualizar, es más difícil construir un enemigo. Los enemigos es siempre un colectivo. Vean cómo sigue. Y el indio es como tortuga de duro para espichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha al disparar. Está diciendo que cuando lo atacan con una lanza y los intestinos del indio salen afuera, el indio recoge sus intestinos, se los vuelve a embutir. O sea, es bien bárbara la imagen. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba, se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces le descarnaban los pies a las pobrecitas vivas. O sea, que a las mujeres que los indios robaban le descarnan los pies. Chicos, chicas, 10 minutos. Si ustedes leyeran La cautiva de Echeverría, hay una parte muy sabrosa, como es en Echeverría, siempre está la carne, muy sabrosa, que es el festín. Lean el festín
que es una parte de la cautiva de Echeverría. Entre nosotros es lo único legible que hoy se puede leer con cierto gusto. Vean, porque la representación de los indios es absolutamente bárbara. Los indios están a la noche rodeados en unas fogatas, degüellan una yegua y le beben la sangre de las arterias directamente. Es bestial. La representación que hace Martín Fierro de los indios no es diferente a la que hace Echeverría en La cautiva, por ejemplo. Claro que mientras Echeverría describe de la misma manera a los indios que a los proletarios del matadero, que decía a esos negros, a esos gauchos del matadero, ¿no? No, ¿qué hace Hernández? Los bárbaros están desplazados hacia el mundo de los indios, eso, ¿no? De todas maneras, cuando Cruz y Fierro tienen que huir de la ley, ¿hacia dónde van? Hacia los indios. Se cruzan la frontera hacia los indios. Entonces, bueno, lo que siempre se ha dicho, el gaucho como un personaje fronterizo, ¿no? Se tiene que ir hacia la barbarie, ¿no? No tenemos como demasiado tiempo, pero vean que aquello que en la primera parte del Martín Fierro se enuncia como una utopía, Cruz le dice a Fierro, vayámonos a vivir con los indios, así nos faltará una China, ¿no? Es como que en los indios van a poder sobrevivir por fuera del poder del Estado argentino, que claro, no manejaba todavía sus territorios, estaban verdaderamente en poder de los indios. Cuando ustedes comienzan a leer la segunda parte del Martín Fierro, la vuelta de Martín Fierro, van a ver que la descripción que se hace de los indios es todavía más bárbara, ¿no? O sea, la Ludmer dice que se pasa de la utopía al infierno. ¿Por qué más bárbara? Bueno, porque la vuelta de Martín Fierro ya es un texto que no podemos suponer como un texto dicho como por afuera del liberalismo. Es un texto mucho más condescendiente, ¿no? Con la ideología del liberalismo. Y la estadía que tienen Martín Fierro y Cruz en los indios es descrita de la peor manera. O sea, nunca hay en Martín Fierro, yo no sé si ustedes han leído en Conquista y Colonia un texto de Álvar Núñez, Los naufragios, donde Álvar Núñez, un conquistador español que naufraga, bueno, tiene que vivir 8 años, no sé cuántos años, entre los diferentes indios, de la Florida hasta México. Y en ciertos momentos, esa pérdida de la condición de conquistador y el hecho de que tenga que sobrevivir entre los indios hace que la mirada típicamente conquistadora se vea extrañada. Hay otra percepción de los indios en ciertos momentos de los naufragios de Álvar Núñez, porque el indio deja de ser el bárbaro y pasa a ser un sujeto del cual depende la sobrevivencia. Bueno, nada de eso hay en el Martín Fierro, todo lo que quieran. Álvar Núñez es un texto autobiográfico, esto no es una representación, todo lo que quieran. Pero nunca Martín Fierro es descrito con algún tipo de reconfiguración de lo que siente hacia los indios. Vive entre los indios y vivir entre los indios le confirma lo bárbaro, lo bestia, los animales que son los indios. Entonces, ¿cómo podemos leer eso? Bueno, en la dicotomía civilización-barbarie que construye, digamos, de alguna forma el liberalismo en el Río de la Plata, ojo que los gauchos serán ignorantes, analfabetos, etc., pero no son bárbaros, los verdaderos bárbaros son los indios. Y hay que decirlo, que los indios son bárbaros para todos los sectores, hasta para Rosa. Rosa hizo una campaña al desierto. El indio en la República Argentina es la barbarie, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX. No hay ningún indio romántico, el indio es bárbaro, ¿no? Para liberales, para unitarios, para federales. Bastante diferente al romanticismo brasileño en ese sentido. Chicos, entonces, ¿cómo se representa lo popular, lo subalterno? Contar la inmediatez de la vida, eso hace que no se enuncie políticamente de forma fuerte. ¿Por qué? Porque lo popular de alguna manera es lo que escapa a la representación política, y esto se hace, o sea, escapa a la dicotomía de la civilización y de la barbarie. Cuando el gaucho no es ni un civilizado ni un bárbaro, ¿qué es el gaucho? El gaucho es simplemente eso que se muestra. Por eso insiste tanto en el prólogo con ideas de retrato, de muestra, etc. Y ese silencio sobre las acciones
de estos subalternos no enunciarse desde la ley del Estado. Podemos decir la idea de que el sujeto popular es lo inasimilable al sistema. 5 minutos. Leíamos el texto de Mallarey, cómo leer la ideología en sus puntos vacíos. El trabajo de la literatura con la ideología es un trabajo de desestructuración de lo ideológico, ¿cierto? Bueno, ¿qué podríamos leer acá? Bueno, podríamos leer cómo esta representación que hace Hernández de lo popular está habitada de alguna manera por el liberalismo mismo, ¿no? Porque en definitiva, cuando en el prólogo habla de lo supersticioso, de la indolencia, ¿no?, del gaucho, todo lo que Hernández dice sobre el gaucho en la introducción es lo mismo que la verdad dice el liberalismo acerca del gaucho, solo que Hernández se calla la boca. Ahí está la actitud, ¿no?, diferente a la del liberalismo. Pero de alguna manera, faltan 5 minutos y no quiero como expandirme como demasiado, pero cuando ustedes leen La Vuelta de Martín Fierro, ¿han leído el prólogo de La Vuelta de Martín Fierro? Cuando lean el prólogo de La Vuelta de Martín Fierro van a darse cuenta que La Vuelta de Martín Fierro ya está escrito no desde este lugar irredento del gaucho, ¿no? Está escrito desde integrar al gaucho al proyecto del liberalismo, ¿no? Bueno, no lo voy a leer porque ya no hay tiempo, pero él dice que escribe La Vuelta de Martín Fierro para enseñar el trabajo honrado, para enaltecer las virtudes morales, para regularizar y dulcificar las costumbres, para levantar el nivel moral e intelectual de sus lectores. O sea, La Vuelta de Martín Fierro está escrita para que el gaucho se convierta en aquello que el liberalismo quiere que se convierta, ¿no? No necesariamente es el lugar donde está escrito el Martín Fierro, que simplemente muestra esa barbarie sin decir que es bárbara, ¿no? Es muy diferente. Nada, chicos, lo que quería decirles, no hay tiempo, pero vean lo político de todo esto, ¿no? Cómo Hernández pasa de escribir un texto preocupado por la representación de lo popular a otros textos. La Vuelta de Martín Fierro, ya dentro del liberalismo, de la idea del libro, ¿no? Si leen el prólogo de La Vuelta de Martín Fierro, Hernández se gasta toda una página para describir lo bonito que es el libro Martín Fierro como libro. O sea, es como que pasa del imaginario de la oralidad popular a la idea del libro escrito, de cultura letrada, urbana, etc., ¿no? ¿Cómo cambia Hernández? Compárenlo, bueno, no hay tiempo, pero con el texto de Sarmiento yo me iba a leer algunos pasajes del Facundo de Sarmiento, donde Sarmiento habla de su aspiración a que el Facundo se convierta en un mito, dice, en las habrillas populares. O sea, cómo Sarmiento pretende que el Facundo se convierta en un texto que las clases populares hablen, digan, ¿no? Cómo hay, en definitiva, lo podemos llegar a retomar brevemente, digamos, en la próxima clase, cómo lo popular o la apropiación de lo popular siempre es una lucha, ¿no? Cómo el texto de Sarmiento quiere devenir como popular, cómo un texto que representa lo popular quiere devenir culto, cómo hay una tensión, en definitiva, siempre entre la literatura culta, urbana, letrada, etc., y la cultura oral, popular, etc. Lo oral tiene la aspiración de lo culto, lo popular tiene la aspiración de lo culto tiene la aspiración de lo popular, ¿no? Y todo eso no deja de ser muy romántico.
Chicos, fui un poco rápido hoy hasta para que la clase quede como redonda, pero ¿han leído el Martín Fierro? Digamos, ¿fue un texto que ustedes pudieron leer como fácilmente o tienen alguna duda? ¿Se comprende lo que se dijo? En fin. ¿Sí? Fue todo un sermón. No, pero se comprendió, digamos, a mí me pareció, chicos, que abordar el Martín Fierro desde un trabajo como filológico, de que tomemos un pedazo y expliquemos las palabras, etc., no tiene como mucho sentido, porque cualquier edición crítica del Martín Fierro hace ese trabajo, digamos, te explica lo que está siendo contado, y en definitiva no es un texto muy difícil. Lo que es interesante, porque es interesante cuando ustedes vean las novelas que tienen que estudiar, porque esto es una cosa que ustedes pueden llegar a expandir hacia la lectura de la Emancipada o a la lectura de Marie-Loire. Cómo el siglo XIX formula representaciones de lo popular. Cómo se formula ese sujeto popular y ese mundo popular. Se formula como en el matadero de Echeverría. Se menciona pero no se le da voz, o se intenta construir un sujeto popular como sin juicio, dejándolo allí a ver qué ocurre con esto que no está muy dicho. Son diferentes posiciones ante lo popular. Cuando digo lo popular, acá estoy diciendo lo subalterno. Van a ver en la Emancipada que hay todo un agenciamiento entre la mujer emancipada y los indios, que son los subalternos en esa novela. Van a ver lo complejo que es en Marie-Loire de Bresgana la representación de los araucanos, ¿no?, que son los subalternos. O sea, pregúntense por cómo se representa lo popular, porque en definitiva lo popular también es un invento, entre tantas cosas, del siglo XIX. Ese romanticismo el que inventa la oralidad popular, bueno, independientemente de que eso existiera, claro, ese romanticismo el que tiene que dar cuenta de este ámbito de lo popular, ¿no? Entonces, bueno, fui por allí. Chicos, chicas, para la próxima clase podemos como redondear un poco más esto. Yo fui como muy rápido hoy. Pero bueno, ponemos un punto final a este paquete de Facundo, El Matadero y Martín Fierro. Paquete introductorio con el cual yo le quería mostrar el peso de lo político en el siglo XIX. Creo que quedó claro, ¿no? No sé, ustedes me dirán si quedó claro o no. Ahora vamos a entrar el lunes con el paquete novela sentimental. Entonces, en este paquete novela sentimental vamos a ver cómo lo político no está menos presente en la novela sentimental, ¿no? Porque en definitiva es algo con lo cual el siglo XIX hispanoamericano tiene que lidiar. Entonces, ¿por qué la novela sentimental? ¿Por qué tanta preocupación por el amor? ¿No? Este es el paquete de la violencia y la sangre. No está resuelto acá. No está resuelto. La consolidación de un Estado. Hay enfrentamiento. Ahora, la novela sentimental, chicas, chicos, es el amor. O sea, todos nos amamos. Esto es el amor. ¿Por qué hay tanto? Es otra la propuesta que genera la novela sentimental en relación a los políticos. La ilusión de que el amor va a ser una manera de conciliar este enfrentamiento que está ocurriendo en el siglo XIX hispanoamericano. ¿Entienden? O sea, la manera en que trabaja la novela sentimental en América Hispánica sería otra la manera en que trabaja la novela sentimental en Europa. Pero para todo esto, entonces, para la próxima clase, ya no son dos paquetes aislados, son dos paquetes que colocan el énfasis en diferentes lugares. Lean, chicos, chicas, para el lunes. Si pueden, por favor, es importante, el capítulo 1 del texto de Doris Somers, ¿no? Ficciones fundacionales, lo ven en el sistema, no me acuerdo, creo que se llama, no
no me acuerdo cómo se llama, es el capítulo 1 del libro Ficciones Fundacionales de Doris Sommer. Lean ese capítulo porque les va a aclarar mucho lo que es la novela sentimental y una propuesta de lectura muy objetable, pero que funciona. Y si pueden, lean el capítulo 1 y 2 de Amalia de José Mármol. ¿Okay? Entonces, bueno, quizás comencemos con el bloque que tenga más que ver con el trabajo que tienen que hacer ustedes luego. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el trabajo día lunes? ¿Todo bien? Sí, compañera. De Sommers de ficciones fundacionales. Ficciones fundacionales, yo se los coloqué allí